tal? Buenas noches, bienvenidos a La Alternativa, actualidad y el mejor análisis de la semana. Bueno, con todo lo que está pasando en el conjunto de España, elecciones en Madrid, moción de censura fracasada en Murcia, dimite Pablo Iglesias. A veces se nos pasa, nos olvidamos de las cosas que están pasando en Cataluña y algunas son importantes, dignas de tener en cuenta. El Parlamento ya tiene presidenta, Laura Borràs, que ha reconocido que va a desobedecer, o lo que es peor, luego la escucharéis, ha dicho que desde el punto de vista español es desobediencia, pero desde el punto de vista catalán, no independentista, catalán, será obedecer al Parlamento. Además, tendremos sesión de investidura esta semana, tiene que haber presidente antes del 26 de marzo. Y con toda esta situación nos preguntamos hoy si Cataluña va a recuperar la normalidad. La política salta a la vista que parece que no, pero vamos a ver si recuperamos la normalidad sanitaria y la normalidad social. Van avanzando las vacunas, el ritmo de vacunación es lento, se relajan las restricciones, por primera vez este fin de semana se ha levantado el confinamiento comarcal y ahora parece que la tendencia con respecto a los datos epidemiológicos vuelve a empeorar. En fin, de todo ello hablaremos hoy con Astrid Barrio, Francesc Moreno, Agustí Aljeric y Fernando Carrera, pero antes, hoy nos acompaña la nueva portavoz parlamentaria del Partido Socialista de Cataluña, ganador, por cierto, de las elecciones, Alicia Romero. Hola Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, pues buenas noches, bienvenida. Gracias. Bueno, te espera una legislatura por delante, con pandemia, con el proceso independentista que, a tenor de las declaraciones de Laura Borràs, parece que va a continuar. Una legislatura movidita, no sé si te estás preparando, no sé si lo estás asimilando. A nosotros nos gustaría que no fuera movidita y que realmente el PSC, que ha sido el partido ganador de las elecciones, pudiera presentar en su investidura a Salvador Illa y que saliera presidente. Si fuera así, creemos que sería una legislatura tranquila, estable y que pondría solución a los problemas reales que tiene Cataluña, ¿no? Pero sí, es cierto, como bien decías, que parece que Junts per Catalunya y Esquerra, aunque se peleen cada día, es probable que lleguen a un acuerdo y, por tanto, volvamos a tener un gobierno que nace y ha fracasado, pero que es verdad que nos pondrá muchas dificultades para, sobre todo, dar soluciones a los problemas que tenemos en estos momentos. Eso te iba a decir, parecía que los partidos independentistas no se unirían después de la última legislatura con fuertes desavenencias entre Esquerra y Junts, pero lo han vuelto a hacer como mínimo para escoger a la presidenta del Parlamento. ¿Os lo esperabais? Bueno, sí, porque al final, yo no sé, supongo que se acordarán también los telespectadores, ¿no? Unos días antes de acabar la campaña electoral firmaron un documento contra el PSC, ¿no? Todos los independentistas contra el PSC para no acordar con el PSC. Por tanto, parece que el camino que podían haber elegido, que eran dos, por ejemplo, Esquerra Republicana, haber elegido un gobierno progresista de izquierdas presidido por Salvador Illa, o un gobierno que ya fracasó y que puede volver o iniciar este camino fracasado, pues eligió este segundo, ¿no? Firmando ese papel. Por tanto, vaya, crónica de una muerte anunciada. A nosotros nos gustaría que no fuera así, pero parece que todo indica que vamos por ese camino. De hecho, ese papel ya se ha traducido en acciones concretas porque os han excluido de la primera reunión de la mesa del Parlamento. Habéis dicho sentiros molestos. No sé cómo vais a responder ante esta acción de Laura Borràs. No solo al PSC, sino que la presidenta ya hizo un primer discurso muy decepcionante, en el sentido que hizo un discurso de parte, ya ni tan solo independentista. Es que dentro del independentismo creo que hay gente que tampoco se sintió cómoda con su discurso, muy partidista, ¿no? Y después, en vez de convocar al órgano de gestión, digamos, del Parlamento, que es la mesa del Parlamento, y convocarlo en su totalidad, convocó solo a los independentistas, ¿no? Para después hacer una mesa completa. Ya nos parece que esto ya es rizar el rizo y realmente querer gestionar la Cámara solo con unos cuantos, ¿no? Y como nosotros somos minoría, pues no tenernos en cuenta absolutamente para nada. Nos parece que institucionalmente deja muchísimo que desear y creemos que Laura Borràs debería replantearse estas actitudes. De hecho, ya dice que va a desobedecer, pero ¿tenéis la sensación de que si llega una notificación del Tribunal Constitucional la va a ignorar durante esta legislatura? Nosotros creemos que sí, que Laura Borràs va a hacer lo que dice. Con Roger Torrent esto no pasó, es verdad, por eso le ignoró también a él en su discurso de presidenta. Roger Torrent no hizo esto, pero es verdad que Laura Borràs lo ha dicho y nosotros creemos también por sus actitudes, ¿no? y por un poco su andadura en estos tiempos, que va a hacer eso. Y por tanto, esto es preocupante porque ella no puede olvidar que es presidenta del Parlamento de Cataluña gracias a
la Constitución, l'Estatut d'Autonomía y el propio Reglamento de Cataluña. Son las leyes que a ella le han otorgado la presidencia. Y lo que no puede hacer es, a la primera de cambio, pisotear esas normas que, hoy, de las que todos nos hemos dotado para tener un marco de convivencia y por la que todos nos sentimos obligados. Ella también, la primera, ¿no? Debería dar ejemplo y, por tanto, es preocupante que empiece su andadura así. Dicen además que se están planteando modificar el reglamento del Parlamento con respecto a si un presidente está siendo investigado por el Tribunal Supremo, que es el caso de Laura Borràs. ¿Crees que pueden llevarlo a cabo esta modificación? Bueno, la modificación la tienen que plantear los grupos parlamentarios y evidentemente pues tiene que haber una suma de apoyos, ¿no? A mí me parece que sería una aberración. Entre otras cosas porque hay que explicarlo bien. Lo que plantea Laura Borràs es que hay un artículo que es el 25.4 del reglamento del Parlamento que dice que los diputados perderán sus derechos cuando se inicie juicio oral en el que ellos estén encausados, ¿no? Cualquier diputado, cualquiera. Una vez empieza el juicio oral, se le suspenden sus derechos. Ella dice que eso es injusto y que la presunción de inocencia no se tiene en cuenta y que, por tanto, quiere modificar eso. Claro, es feo, porque precisamente ella está encausada en un procedimiento judicial, ¿no? Podríamos discutir más o menos, pero, en todo caso, el artículo del reglamento se puso con acuerdo de todos para dar ejemplaridad de los políticos, ¿no? En el momento que tienes el inicio de un juicio oral, y al quererlo cambiar parece claramente que es para beneficiarse a ella. No nos parece como mínimo estético esto. Y por tanto, pues ya veremos si se inicia, ¿no?, el proceso de cambiar el reglamento, pero necesitará un cierto apoyo. Normalmente la comisión para modificar el reglamento se hace conjuntamente por parte de todos los grupos. Es decir, me parece arriesgado lo que está haciendo y creo que feo, porque, hombre, lo primero que digas es que hay que cambiar ese artículo, que en el fondo te afecta a ti, pero afecta a todos. Y, hombre, pues no creo que sea lo primero que tiene que hacer el Parlamento de Cataluña. Con este panorama, ¿guardas esperanzas de que Salvador Illa pueda presentarse al debate de investidura y, aún más allá, pueda salir investido como presidente de la Generalitat? Bueno, es que si no hace, es decir, si no hay, ella en las conversaciones que tenga con los subparlamentarios ve que no hay en estos momentos, o que en esos momentos de las conversaciones ninguno de los candidatos puede tener el apoyo mayoritario, si ella ve esto, oye, y hay algún candidato que sí se presenta como Salvador Illa, debería presentarlo a él. De hecho, ella se ha pasado toda la campaña electoral, pasa que pasa el tiempo muy rápido, nos olvidamos, pero se ha pasado toda la campaña electoral diciendo que había un pacto hecho ya entre PSC, Esquerra y Comuns. Oye, pues si ella cree eso, que le dé la opción a Salvador Illa de presentarse, porque igual consigue los apoyos. De hecho, las conversaciones sirven para detectar exactamente qué apoyos puede tener una persona, pero la investidura, ese debate, es el que sirve también para convencer, ¿no?, para negociar, para seducir a los grupos parlamentarios. Por tanto, si ella sabe seguro que va a tener un candidato dispuesto, que es Salvador Illa, si no hay otro, debería dejarlo presentar y ver si realmente eso de lo que ella nos acusaba, de que había un acuerdo entre Esquerra y Comuns, es posible, ¿no? Y por tanto, nosotros ahí vamos a luchar. También es verdad que el reglamento dice que una de las funciones de la presidenta, de manera no arbitraria, pero sí discrecional, es proponer el candidato. Entonces veremos qué pasa. Esperemos que no actúe de manera partidista Laura Borràs, pero bueno, visto los pocos días que lleva, nos hace sospechar que va a ser así. Las últimas declaraciones de dirigentes del Partido Socialista de Cataluña van enfocadas a Esquerra Republicana para que escoja entre un gobierno progresista o un gobierno estancado. ¿Cuál es la respuesta que había recibido por parte de Esquerra? No, nosotros no recibimos respuesta de Esquerra Republicana. Esquerra Republicana está cumpliendo a rajatabla ese documento que firmó, aunque parezca increíble, ¿no? Y realmente con ellos tenemos muy pocas conversaciones, hay que decirlo, y por tanto pues deben estar reflexionando sobre si el camino que van a tomar es el correcto. No, nosotros creemos que es absolutamente incorrecto. Hace un año ya Quim Torra, el presidente Quim Torra, ya decía que era un gobierno agotado, dividido y del que era o que no se sentía legitimado, digamos, ¿no?, él como presidente, y por tanto nosotros creemos que después de este año en la que hemos escuchado pues no críticas de unos hacia otros, no nos parece que sea un camino que debamos repetir, ¿no? Pero bien, Esquerra Republicana sabrá. Yo creo que debería hacer una reflexión importante antes de repetir un fracaso como el que ya hemos vivido en los últimos años. Salvador Illa dijo que al PSC le faltó quizá un poco de contundencia con respecto al independentismo en algunas épocas, como en 2017. ¿Compartes esa impresión? Bueno, yo creo que lo dijo en un contexto un poco más amplio, no dijo exactamente esto. Lo que sí que es verdad es que probablemente los no independentistas debíamos haber sido más contundentes, digamos, en los contraargumentos a los independentistas, ¿no? Y muchas veces ellos han repetido unos mantras que han sido falsos, como por ejemplo el tema del déficit fiscal, y tal vez no hemos sido suficientemente contundentes para rebatir los argumentos, ¿no? En eso sí que puedo estar de acuerdo. Yo, que aparte he estado en el Parlamento, llevo en el Parlamento desde el 2013. Pero bueno, yo creo que al final las cosas caen por su propio peso, y como también hemos descubierto que nos
han engañado mucho, no habían estructuras de Estado, no han caminado hacia la independencia, por mucho que Quim Torra lo diga, pues bueno, también al final sus argumentos se han ido diluyendo, ¿no?, en el tiempo. Decís que esta va a ser la legislatura del reencuentro y del diálogo. Sois muy optimistas, porque demasiado optimistas, digo, porque viendo que la CUP ha crecido, que Junts per Catalunya ha radicalizado su discurso y que Esquerra Republicana, que parecía que se había moderado con respecto a Junts per Catalunya, no está por la labor de dialogar, sois inocentes incluso pensando que puede ser la legislatura del diálogo. Bueno, no, a ver, podemos ser ingenuos tal vez, pero para nosotros va a ser la legislatura del diálogo y el reencuentro. Creemos y queremos que sea esa legislatura y que además seamos capaces de llegar a acuerdos en aquellos temas de los que esas soluciones, ¿no?, que podamos acordar mejor en la vida de los ciudadanos. El PSC siempre ha estado ahí y siempre lo va a estar. Es verdad que Salvador ya insiste mucho en esto. Nosotros queremos hablar con todo el mundo, creemos pues, que es importante que podamos dialogar, aunque sea para no entendernos o para discrepar, pero es importante que no perdamos esos puentes de diálogo entre unos y otros, ¿no? Yo creo que esto Salvador ya lo tiene muy claro, que él aparte es un ejemplo de eso, ¿no?, con su tono, con su talante, ¿no?, con su buen hacer, y por tanto intentaremos que sea así y a pesar de que no nos encontremos, hoy al menos podamos dialogar y podamos conversar y discrepar, pero desde la educación y el respeto por una pluralidad que no es solo la del Parlamento, que es también la de Cataluña, ¿no?, en la que hay pues muchas sensibilidades distintas y hay que respetarlas y saber convivir con ellas, que es lo que parece a veces el independentismo que no hace, que es que no quiere convivir con el que piensa distinto. No, mire, es que aquí en Cataluña somos muchos, pensamos distintos y lo que deberíamos es sumar para construir, ¿no? Y después ya veremos qué pasa con España, pero es que aquí dentro también hay muchas sensibilidades que no se sienten tampoco representadas, ¿no?, por ese independentismo tan sectario, digamos. Desde Junts llegaron a decir que declararían la independencia, superaban el 50%. ¿Te lo crees? ¿Tienes la sensación de que esta legislatura se va a volver a declarar la independencia? No me lo creo. Bueno, podemos aprobar resoluciones que tienen poco impacto o ningún impacto jurídico, pero no estoy convencida que no vamos a ir hacia la independencia. Es que no han preparado nada, no hay nada estructurado. En el fondo, hay muchos de los que lo dicen que no se lo creen y que lo dicen con la boca pequeña, ¿no? Entonces van a seguir engañando a aquellos ciudadanos que sí creen en la independencia y que sí querrían eso, ¿no? En esto son poco honestos. Yo creo que deberían ser más honestos y decir, nuestro camino es la independencia, pero no lo vamos a conseguir, ni hoy ni mañana, porque esto no es tan fácil. Pero como han explicado la independencia como si fuera una magia, ¿no?, con la que pam, pim, pam, pum, todo arreglado, y esto no es así. ¿Y el indulto para personas que están diciendo tranquilamente que lo van a volver a hacer? ¿Crees que es una solución, como aboga una parte de tu partido? A ver, ellos pidieron los indultos, ¿no? El indulto está en estos momentos en trámite en su proceso normal. Es el gobierno que tiene la potestad de indultar o no a esas personas y en estos momentos están recabando los informes pertinentes para tomar una decisión. No es una decisión fácil por parte del gobierno, en todo caso respetaremos lo que ellos digan. Ahora, tiene usted razón en el sentido que no se puede, o creo yo al menos, que no se puede por un lado pedir indultos y por otro estar constantemente pues haciendo mítines del que dices que vas a hacer lo mismo o casi de alguna manera pues mantiene una actitud muy irascible, ¿no?, contra el que piensa distinto. Ya no digo ni contra tu rival político, sino contra el que piensa distinto. Y en ese sentido me gustaría contraponerlo, por ejemplo, a declaraciones que hizo hace unos meses Carme Forcadell, que decía que tal vez en todos aquellos meses del 2017 se olvidó una parte de Cataluña, ¿no? Y yo creo que esta autocrítica también se debería hacer. Y así como nosotros hemos dicho, lo ha dicho Salvador Illa, en el 2017 todos tuvimos parte de culpa, aunque unos más que otros, también me gustaría escuchar por parte del independentismo alguna frase similar. En el 2017 también cometimos errores y esta cuesta más, esta autocrítica cuesta más de escucharla y creo que también sería importante para ese reencuentro que podría pasar por los indultos o no, pero que en todo caso si no somos capaces de hacer autocrítica seguro que no nos reencontraremos. Y ojalá también se hable menos de independencia y más de la gestión de la pandemia, que ahora es lo inmediato, lo necesario. Sí, sí. No sé si el PSC hubiera presidido la Generalitat, cómo lo hubiera, ya que Pedro Sánchez ha dado bastante protagonismo a las comunidades autónomas, cómo lo habréis gestionado, porque si se levantan las restricciones, como estamos viendo, empeora la tendencia de los datos epidemiológicos, si se aplican restricciones, mejora la situación hospitalaria, pero matas la economía. En esa dicotomía, ¿cómo lo gestionarías? A ver, es difícil, bueno, ahora es fácil decir, no, yo lo hubiera hecho diferente o mejor, ¿no? Yo creo que, y esto también lo dice Salvador, y yo no me voy a ir demasiado de su discurso, ¿no? Pero es verdad que
ha sido la pandemia más importante en los últimos 100 años, muy difícil gestionarla, llegó de golpe y por tanto todas las comunidades autónomas y también el gobierno central pues lo han hecho lo mejor que han podido, ¿no? Y ni mucho mejor ni mucho peor que otros países. Es verdad que si entramos en el detalle, pues probablemente nosotros hubiéramos tenido más sensibilidad igual con el mundo del deporte, ¿no? El deporte escolar o con la restauración, pero ya le digo, hoy es fácil hablar, ¿no? Se tiene que estar ahí. Yo lo que sí que creo que hubiéramos hecho distinto, seguro, es dialogar más con los sectores. Una cosa que no ha hecho bien este gobierno es dialogar en general. No ha dialogado con los grupos parlamentarios, no lo ha hecho con los sectores económicos que se han encontrado las decisiones ya tomadas, ¿no? Cuesta poco reunirse antes con ellos, escucharles, aunque sea para después decirles, mire, no les vamos a hacer caso. Pero creo que esta sensibilidad de escuchar, ¿no? Y de intentar acordar las soluciones, este gobierno no lo ha hecho y seguro que nosotros eso sí que lo hubiéramos hecho, porque creo que hemos demostrado a lo largo de muchos años gobernando que el diálogo y el acuerdo es uno de nuestros pilares, ¿no? A partir de ahí, pues ya pues no sé, ya es especular, ¿no? Pero estoy segura que este elemento del diálogo, de la escucha y del acuerdo, seguro que lo hubiéramos llevado a cabo. Si a las puertas de la Semana Santa el sector de la restauración os pide que hay que abrir el sector también a horas nocturnas, ¿qué respuesta les daríais? ¿Te preocupa que se estén levantando las restricciones a las puertas de la Semana Santa? A ver, estoy convencida que si están tomando están levantando, ¿no?, estas restricciones es porque la situación epidemiológica ha mejorado y es verdad, es así. Ayer hubo, creo que el número menor de muertos desde el 27 de octubre, es decir, que está bajando este dato que es negativo. También está bajando el número de contagios entre 100.000 habitantes, es decir, que los datos mejoran. Ahora, yo creo que los ciudadanos también tenemos que ser prudentes y ahora nos han abierto confinamiento comarcal, pero que no sea una locura esto. Hay que mantener la distancia, manos, hay que ser prudentes, hay que llevar mascarilla, hay que mantenerse en tu burbuja. Claro, porque te puedes ir a la otra punta de Cataluña, pero no mezclarte con 3 burbujas, ¿no? Entonces, el problema es cuando desobedecemos nosotros mismos. Entonces, yo creo que está bien que se levanten algunas restricciones, y si se hacen es porque probablemente es posible, ¿no? Y se puede hacer, pero yo creo que hay que ser prudentes porque estamos también en medio de una pandemia, aunque mejoren los datos. La restauración, bueno, pues tal vez sí que se podría abrir. Creo que ahora se ha alargado un poco el horario, tal vez se podría, por ejemplo, mejorar los horarios siempre que sea en las terrazas, donde hay muchísima menos capacidad de contagio. Bueno, aquí ya entraríamos en el detalle, ¿no? Pero creo que es difícil gestionar esta pandemia y por tanto, pues hay que darle apoyo al gobierno, y cuando estemos nosotros, espero que sea pronto, pues ya veremos cómo actuamos. Pero sí, con diálogo y acuerdo. La única solución parece que llegará cuando haya una vacunación masiva, cuando haya inmunidad de grupo. La lentitud del ritmo de las vacunas es consecuencia solo de la falta de dosis, además que tú que estás cerquita de una persona que ha sido ministro de Sanidad, o también es un fracaso de las autoridades, un fracaso logístico o de previsión. ¿Por qué no se está yendo todo lo rápido que se debería ir? Bueno, a ver, es que hemos ido muy rápido. Que llevo muchos años dedicándome al tema de la investigación, pues claro, es que hemos visto que una vacuna normal tarda entre 3 y 5 años en salir. La hemos tenido en menos de un año, ¿no? Tampoco nadie se lo creía cuando lo decía el ministro Illa, ¿no? Y hemos tenido la vacuna. Es verdad que la capacidad de producción es la que es, y en estos primeros meses pues está habiendo más dificultades, pero llegarán muchas más dosis de muchas más vacunas. Ahora se ha aprobado la de Johnson, AstraZeneca se vuelve a autorizar y por tanto llegarán más dosis, y en estos últimos meses más cercanos al verano veremos un aumento en la capacidad. 70% de vacunados después de verano, ¿pronosticas? Sí, yo creo que sí, lo dice Fernando Simón, el doctor Simón, lo dice Salvador, yo estoy convencida, la ministra también lo confirmó ayer, yo estoy convencida que llegaremos al 70% o al 67% o al 65%, pero en estos niveles, porque es verdad que ahora hay más vacunas, se producirá más y por tanto tendremos más capacidad pues de vacunar, ¿no? Que es lo que nos interesa, como muy bien decía, ¿no? Que tengamos la inmunidad de grupo y que podamos empezar ya a relajarnos todos y hacer una vida un poco más normal. Pues ojalá sí sea. Alicia Romero, portavoz parlamentaria del Partido Socialista de Cataluña, muchísimas gracias por estar con nosotros en Alternativa. Que vaya muy bien y mucha suerte en la legislatura. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Adiós, buenas noches. Adiós. Bueno, quiero que vean los mejores momentos de la entrevista de Laura Borràs otro día en TV3 con Vicente Sanchís, en la que, como les avanzaba, asegurava que volveria a desobedecer. Que estem intentant haver-nos de protegir d'allò que no hauríem de protegir-nos. Però tot això hi és. Quan ens envien les notificacions, per què és? Reflexionem sobre això. No es pot parlar sobre la monarquia. Segur que això hem de donar-hi compliment. Primer, si estem parlant de respectar la separació de poders,
significa no acceptar una ingerència, en aquest cas el Poder Judicial. Però, a més, nosaltres en el Parlament hem de poder parlar de tot allò que els diputats ho considerin oportú. Això vol dir que no podem parlar de la monarquia, però a qualsevol altre Parlament autonòmic de l'estat espanyol el Constitucional actua de la mateixa manera si es parla de la monarquia? O és que hi ha una predisposició i, per tant, nosaltres el que hem de fer davant d'aquesta predisposició que sabem que té l'estat espanyol per interferir, com ha passat en els darrers anys amb el Parlament de Catalunya, hem de treballar per normalitzar que això no sigui així. No sé si em parlarà o no em parlarà d'obediència o desobediència, que serà segurament la qüestió sobre la qual girarà el fet que ens arribin aquestes ingerències. Clar, és que nosaltres l'obediència ens la devem al que cal fer en un Parlament, que és que un Parlament és on resideix, és la seu de la sobirania del poble, amb els seus representants, que són els diputats, i per tant ha de ser inviolable. El que hem de fer és assumir les responsabilitats, les persones que tenim responsabilitats polítiques. I, per tant, jo crec que hi ha un acord en preservar els funcionaris, els servidors públics, i assumir nosaltres les responsabilitats polítiques que hem d'assumir. La primera de les responsabilitats polítiques que hem d'assumir és fer la nostra feina d'acord amb el que és el mandat dels ciutadans que ens posen en aquesta posició. I, per tant, respectant el reglament del Parlament, respectant els principis democràtics essencials. Davant d'aquestes qüestions d'obediència o de desobediència, que és una qüestió de punt de vista. El punt de vista espanyol és desobeir. El punt de vista català és obeir a la sobirania popular. Encara no em queda clar. No, però un moment. Però, justament, l'última querella que ha arribat a la mesa d'aquesta última legislatura ha estat perquè parlàvem d'autodeterminació. Vamos ya con la tertulia. Hoy a mi izquierda me acompaña Francesc Moreno, editor del Liberal. Hola, Francesc, què tal? Bona nit. Bona nit, molt bé, gràcies. I vosaltres, tot bé? Molt bé, encantats d'estar aquí amb vosaltres. Astrid Barrio, hola, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Democrática, ¿qué tal? Bienvenida aquí a la alternativa. Un placer. Y a mi derecha, Fernando Carrera, analista político. Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas, muy bien. Muchas gracias. Y Agustí Arjalic, consultor internacional. Hola, Agustí, ¿qué tal? Hola, Bona nit. Bona nit, moltes gràcies per convidar-me. Tu per venir. Bueno, vamos a empezar hablando de Laura Borràs. No sé si os preocupa que ya hable tan claro de que va a desobedecer o incluso de que haga esta diferenciación, ¿no?, entre que obedecer es desde el punto de vista catalán y desobedecer, Francesc Moreno dice que no es desobedecer, que es desde el punto de vista español, supondría desobedecer. A ver, para Laura Borràs, obedecer significa hacer lo que ella le da la gana. Es igual que sea la legislación catalana que la española. El día 6 y 7 de septiembre se saltaron el estatut, se saltaron los reglamentos del Parlamento. Es decir, ellos el respeto por la legalidad no la tienen ni de la española ni de la catalana. Lo que tienen es el respeto a sus propias ideas y a sus propias decisiones. Por tanto, digamos que esta dicotomía es inexistente. Es la falta de respeto al Estado de Derecho que genera, pues, no solo la decadencia de Cataluña en muchos aspectos, sino que facilita que una vez los políticos no creen en la ley y dicen que se la pueden saltar, los demás ciudadanos hacen lo mismo. Y por tanto, vienen los señores Ocupas, viene el señor Hasél, las manifestaciones y cualquiera. Si la presidenta del Parlamento me dice que las leyes están para cumplirlas si me interesa, pues yo como ciudadano me aplico la misma norma y esto se vuelve la jungla, ¿no? Y así estamos. Pero Astrid Barrio, ¿se va a atrever Laura Borràs a desobedecer? ¿Sabe cómo hacerlo? Porque o es palabrería y punto. A ver, que Laura Borràs domina la retórica no es ningún misterio. Ahora bien, seguramente se va a tener que enfrentar algunas decisiones. La primera, por ejemplo, es si va a presentar o no va a presentar un candidato la semana que viene a la investidura. Porque no es preceptivo que 10 días después de la convocatoria de la Constitución del Parlamento se presente un candidato a la investidura. No sabemos exactamente si se va a obedecer o no la ley de presidencia, que es la que estipula. Entonces, aquí podría haber ya un primer conato de desobediencia que nos situaría en el limbo. Hay posibilidades de que se desobedezcan y se intente pervertir el normal funcionamiento de las instituciones a través de argumentos seguramente con poco fundamento jurídico y que pueden dar a situaciones complicadas que probablemente obliguen otra vez a los letrados a manifestarse, ¿no?, y que nos sitúen un poco en el limbo. Yo creo que es posible que más allá de la retórica encuentren vías para desobedecer
situar en una posición complicada al resto de compañeros de viaje, que seguramente no están por la labor, y colocar en una posición difícil también a las instituciones, básicamente instrumentalizándolas. Es decir, Fernando Carrera, sí. No, ella misma, el primer ejemplo de eso de ser, no a las leyes españolas, al reglamento del Parlamento. No, a la ley de presidencia. Dice que... Entonces, la pregunta, por lo que me decís, Fernando Carrera, ¿quiere decir que vamos encaminados a una legislatura parecida a la de Puigdemont y 2015? Probablemente porque las métricas en las que se expresan son las mismas. Quiero decir, al final, ¿no? Estamos viendo, además, una persona que sabe que va a ser inhabilitada y que, por lo tanto, que probablemente será inhabilitada y que eso le empuja, en cierta manera, a hacer lo que le dé la gana porque ya se sabe prácticamente inhabilitada o da por descontado que va a ser inhabilitada. Con lo cual, lo que tenemos es pues a una pirómana metida de presidenta del Parlamento, y eso es muy peligroso para la institución y en general. Porque, si te fijas, Marco, esta disociación que hace entre la forma de entender las cosas a la española o a la catalana es curiosa, pero no lo hace solo ella. Es muy peligrosa, porque además, pero fíjate, yo el otro día, discutiendo con el secretario general de la ANC, me decía que, bueno, que lo del fraccionamiento de contratos, recordamos a la gente que nos ve, ¿no? El motivo por el que están investigando a Laura Borràs es por el fraccionamiento de contratos, decía que era algo así como inevitable, ¿no? En Cataluña hacer fraccionamiento de contratos y que al final tampoco era tan grave. Yo imagino que ese también debe ser el prisma catalán de las cosas, yo no lo sé, no lo comparto, pero como mínimo es el prisma de esta señora. Es decir, es una señora acostumbrada a hacer que la legalidad encaje con sus deseos y no a encajar ella con la legalidad, con lo cual es muy mala noticia tenerla de presidenta del Parlamento y es mala noticia lo que va a pasar a partir de ahora, seguro. Agustí Argelich, ¿crees que Laura Borràs está ahí para eludir precisamente responsabilidades judiciales o que es la escogida por parte del independentismo para volver a intentar un desafío independentista? Bueno, yo igual tengo una visión un poco diferente, ¿no? Sí, de eso se trata. Desde un punto de vista, además, vamos, no de un analista político, sino desde un punto de vista de un ciudadano y desde el punto de vista más bien empresarial. Yo creo que que Laura Borràs, aquí no hay gobierno, porque yo creo que mi impresión es que Junts per Cat no va a digerir no tener la presidencia de la Generalitat y que todo este follón va a terminar con caos y desorden, y yo creo que no se llega ni a constituir el gobierno, ¿no? Aparte de eso, alucino personalmente desde el punto de vista de la falta absoluta de incoherencia de la gente dándole soporte a esta persona, ¿no? Porque si esta persona está investigada en una serie de causas determinadas, las cuales rozan el tema de corrupción, pues no entiendo cómo la CUP y otros partidos votan a una persona que está con este tipo de... Vamos, que no vamos a hacer limpio nunca en la vida, ¿no? Fue aquí... Sí, pero de facto es lo mismo, ¿no? Aunque sí, el tema es la lógica nacionalista. O sea, al final no, ellos asumen que no hay corrupción, que lo que hay es una persecución del Estado a todo independentista que se mueve, con lo cual, con esa métrica puedes votar lo que te dé la gana. ¿La delante electoral es entonces una posibilidad real? Bueno, a ver, aquí... Yo diría que sí. Bueno, yo comparto el análisis. Yo creo que también va a costar mucho, desde el punto de vista de Junts, asumir la subordinación y sobre todo asumir que Puigdemont deja de ser el presidente destituido y, por tanto, el presidente legítimo para pasar a ser un expresidente derrotado en las urnas. La discrepancia entre Esquerra i Junts és el Consell de la República. És que aquí es el elemento, yo creo, ¿no? Una mica la mare dels ous, porque supone alterar la lógica en la que estamos viviendo desde 2017 y de la que ha vivido Junts per Catalunya. Entonces creo que hay muchos argumentos que tiene Junts per Catalunya, ¿no? Desde esgrimir el 52% que los habilitan a hacer no se sabe qué, pero alguna cosa más, que es lo que ya había anticipado Laura Borràs, y entonces van a utilizar todo tipo de argumentos para dilatar los procesos y para, seguramente, como apuntaba antes, ¿no? Puede ser que ni siquiera lleguen a presentar un candidato, o incluso que pretendan que se presente cualquier otro candidato para empezar a correr el contador y que se produzca una disolución obligada, ¿no? No sería ni siquiera una disolución anticipada, sino que es una disolución preceptiva, porque mientras tanto se mantienen las condiciones constantes, ¿no? No hay una alteración en el reparto del poder. Y yo creo que aquí hay muchos incentivos para que esto se produzca, porque mientras tanto no se mueve nada y vuelven a tener una segunda oportunidad. Y en lógica electoral tiene todo el sentido del mundo. Me voy a tirar a la piscina. O sea, yo a veces
veces intento meterme en la cabeza de qué haría yo si estuviera en Junts per Catalunya. Me cuesta, porque tengo que ponerme el gorro de etnicista, pero más allá de eso, claro, si pensamos en lógica electoral, una repetición electoral a Junts per Catalunya mal del todo no le viene. La variable PDeCAT, que en el fondo le erosionó tanto en debates como a nivel de voto también, es una variable que desaparecería en una repetición electoral, porque necesitarían volver, como mínimo no tendrían derechos electorales de entrada, con lo cual sería una repetición distinta, y ese porcentaje que de hecho el PDeCAT es lo que hace que Junts no gane las elecciones realmente, es ese voto el que erosiona Junts per Cat, con lo cual una repetición electoral en la que puedan confrontar con Esquerra Republicana y prescindan de lo que es la erosión del PDeCAT, les daría un escenario mejor. Con lo cual, yo, si fuera de Junts per Catalunya, iría a repetición electoral seguro y la forzaría, como estaba diciendo Astrid. Pero Francisco Moreno, cada vez que parece que no se van a poner de acuerdo, lo consiguen. Exacto. Jo crec que aquí hi ha dues lògiques, hi ha dues lògiques diferents. Una, que s'ha dit molt bé, que hi ha elements d'odi personal, interessos del Puigdemont evidents. El que passa que el Puigdemont també té enemics interns. Vull dir que hi ha gent dintre de Junts per Cat que pensa que ja està una mica amortitzat i que convé anar-lo deixant de cantó. De fet, la Laura Borràs no va ser la candidata de Puigdemont i va guanyar molt àmpliament les primàries. Hi ha un altre element. Per Junts per Cat és molt difícil acceptar els condicionaments de la CUP de pujar impostos i d'acabar amb la Brimo i amb els temes d'interior. El seu públic no està precisament per aquesta tasca. Dit tot això, que implicaria pensar en una dissolució, en que no hi hagi govern i en una repetició electoral, els interessos són també molt forts. És a dir, i els riscos, les eleccions les carrega el diable. Unes noves eleccions, sí, Junts per Cat podia tindre un panorama millor, però potser la destrucció del centre-dreta català es podria estar reorganitzat, potser el Salvador Illa podria... És a dir, és obrir també el risc de perdre la Generalitat. I, com diuen moltes vegades, vale más pájaro en mano que ciento volando. Aquí hi ha molt de poder i, per tant, el pes dels càrrecs, dels diners, de la gent que viu de tot això i evitar riscos, a mi m'inclina a pensar que a última hora, amb tot el que vulgueu, acabaran posant-se d'acord. Sí, jo penso igual que tu, però té un problema això, que t'has de tragar la CUP. Vull dir que al final també li has d'explicar al teu votant que et tragues la CUP i que acabes fent president a Aragonès. Vull dir, jo no sé, o sigui, crec com tu, O sigui, crec que acabarà passant, crec que s'acabaran posant d'acord perquè sempre ho fan, ho deia el Marco fa un moment i té raó. Ara bé, que electoralment hi ha partits que podrien treure un rèdit evident. I que entre ells estan a matar i estudien. Home, Esquerra Republicana, fins i tot, jo crec que podria fer una altra cosa. Si no s'arribés a un acord, dir, escolti'm, com que no hem pogut fer un govern independentista, que és el que m'han dit, a l'escrit davant de notari ja no ha perdut sentit i, per tant, mirem un altre cop un govern alternatiu que tingui majoria parlamentària. Seria meravellós, però és complicat. Però aquest és un escenari... Tenen capacitat per canviar d'opinió 30 cops, si els interessa. O sigui, tota reorientació estratègica dels partits necessita un cert recorregut. I aquest és un escenari factible, des del meu punt de vista, en cas d'una repetició electoral. Que això és potser la por que pot tenir Junts per Catalunya i, finalment, acceptar aquesta posició subordinada en el govern, perquè no oblidem, Junts tindrà una posició subordinada. Ara, tornant a la pregunta inicial, és possible un govern i, sobretot, el manteniment d'un govern amb la tensió no ja només interna, sinó ara, de moment, encara que segurament hi ha moltes persones que estan en desacord, però fins ara Roger Torrent feia una mica de mur de contenció en el Parlament, de determinats plantejaments que s'havien vist el 2017. És possible que, si hi ha govern, aquesta tasca de mur de contenció que fins ara s'havia fet, en mans de Laura Borràs ja no estigui. I, per tant, el potencial d'inestabilitat que pot haver-hi i, sobretot, els riscos de tornar a repetir escenaris com els que hi havia en el 2017 són enormes. Jo no sé fins a quin punt Esquerra Republicana serà una altra vegada, com acostuma a passar, rendir-se a les aspiracions de Junts per Catalunya o pren consciència que pot tornar a desembocar en una situació explosiva que acabi tenint conseqüències penals en els seus dirigents altra vegada. A veure, jo la veritat és que jo crec que la ciutadania té que estar al·lucinant del que està passant, perquè no llegeixen la situació, i la situació és que tenim una crisi sanitària molt grossa, que l'estem gestionant molt malament, amb incoherència i caos i instruccions absolutament contradictòries cada dia,
i que la crisi econòmica que ve amb una comunitat en què tenim un percentatge molt important del PIB que depèn del turisme és brutal, la falta d'ajudes que tenen les empreses. Doncs jo al·lucino, tant a nivell de Catalunya com a nivell d'Espanya, com en aquests moments no hi ha un govern de concentració focalitzat absolutament en el que és realment important. I el realment important és la salut dels ciutadans i el realment important és l'economia. I l'altre, en aquests moments, té una importància absolutament secundària. La notícia, Agustí, és que Foment del Treball és que és al·lucinant, es va posicionar en contra dels disturbis per les manifestacions de Pablo Hasél, en contra dels posicionaments de la CUP. És a dir, que potser el món empresarial està dient prou, o hi ha una part del món empresarial que està venuda, evidentment, al sector independentista? Bueno, a veure, jo crec que un dels grans problemes que tenim a Catalunya és que com a societat civil pràcticament de veritat no existim, no? Vull dir, tenim que... El ciutadà no demana explicacions als polítics del que fan, i un polític és un servidor. Està per servir a la societat, li paguem nosaltres el sou i es té que preocupar sobretot del nostre benestar. El resultat és claríssim. El 47% de les persones amb dret a vot s'han quedat a casa. Els senyors aquests que diuen que tenen el 52% tenen, entre tots ells, entre tot el cottage i tot el muntatge, representen a un de cada quatre. A un de cada quatre. O sigui, un 25% o 26% com a molt. Pero es cierto, Fernando, que prometieron la República, no llegó la República, no han gestionado bien la pandemia, porque es verdad que ningún país lo ha hecho, pero no, eso no es verdad, cuidado. Las tensiones que ha habido entre Esquerra Republicana y Junts per Catalunya... Perdona, lo que la pandemia no la gestionó bien ningún país, eso es una gran mentira. Ahora hablaremos de la pandemia. Y ahora os voy a poner si queréis os pongo un ejemplo que conozco personalmente porque estuve en el país cuando explotó la crisis de la pandemia el día 8 de febrero de hace un año. En Taiwán ha habido 9 muertos y 1.000 enfermos en una población de 25 millones de habitantes que viven completamente hacinados. Y ese es un resultado, y es el resultado de previsión, de orden, de organización, de conciencia ciudadana, de una sociedad que va todo el mundo alineado y que todo el mundo busca el bien común. Pero es verdad que hay países que han gestionado mejor, pero de Junts per Catalunya y Esquerra ya no solo una gestión práctica de la pandemia, sino sobre todo las tensiones que ha habido, las filtraciones y las tradiciones internas que ha habido a la hora de gestionar la pandemia. De hecho, Quim Torra dijo hace un año que la legislatura estaba terminada, pero vuelven a ganar. Fernando, o sea, desde el punto de vista electoral o de análisis político, ¿cómo puede ser que mientan y ganen? Bueno, porque al final, cuando te enfrentas al nacionalismo te das cuenta que siempre el único bien superior que tratan de cuidar en este caso es el tema de la república, ¿no? El tema de la independencia. Sí que es verdad que como lectura positiva podríamos decir, decía Agustí, hombre, es que ha votado muy poca gente. Es cierto. Y la buena noticia de eso es que el nacionalismo ha perdido una cosa que parecía que era primordial para ellos, que era la gran movilización de forma prácticamente sectaria en torno a la independencia. Es decir, parecía que, aunque llovieran chuzos de punta, el independentismo se iba a movilizar de la misma manera, y no ha sido así. Puede ser por miedo al tema del coronavirus, pueden ser por múltiples motivos, pero la realidad es que resulta que hay un porcentaje de gente que su prioridad antes era la independencia y ahora ha dejado de serlo. Y creo que eso es una buena noticia. Por lo tanto, yo sí creo que ha habido un desgaste en esta dirección. Yo creo que hay un elemento que no podemos obviar, y es la falta de capacidad de alternativa por parte del constitucionalismo. Yo creo que 40 años de que desde Madrid los partidos sustituyan a los líderes locales, que pacten con el nacionalismo, que no se dejen crecer personalidades ajenas, digamos, ajenas a lo que es el control desde las centrales de los partidos. Hablo del PP, hablo de Ciutadans, históricamente del PSC, aunque en estos momentos seguramente ha sido con la figura de Salvador Illa el que mejor ha salvado los muebles y tiene un camino, pero yo creo que el centro derecha catalán o se reforma o con la situación actual es un vacío que hace casi imposible darle la vuelta a las elecciones. Pues precisamente nos acompaña Astrid Barrio, presidenta de la Lliga Democrática, un partido de centro catalanista, no independentista, pero es verdad que está muy fragmentado ese espacio, que no es el único partido. ¿Es posible esa unión por la que aboga Francesc Moreno? A ver, la verdad es que es deseable esta unión. Esta unión es deseable, era deseable antes de las elecciones, porque está
está comprobado, ¿no? Hay mucha evidencia respecto de la existencia de un electorado que había votado independentismo y que no se siente cómodo con ello, pero que ante la ausencia de una oferta política seguía votando esta opción, pero ha sido difícil articular una posición conjunta, y esto ha provocado una elevada fragmentación. Hemos visto también, y creo que esto es una noticia que nos tiene que hacer reflexionar mucho, ¿no? La escasa perspectiva que ha tenido el PDeCAT, que ha sido el partido que ha hecho una cierta reorientación, ¿no? de su posición, y no ha sido capaz de movilizar. Entonces, aquí hay un espacio que sigue estando huérfano, que seguramente con lo que está pasando en el seno de Ciudadanos y en el seno del PP obliga a una reflexión, no solamente del espacio propiamente catalanista, ¿no? Sino, como apuntaba Francesc, de todo el espacio de centro-derecha, para constituir una oferta que sea capaz de movilizar a aquellos sectores que ya no tienen como prioridad la independencia, aunque pueden haber votado a independencia durante mucho tiempo, pero que ahora ven que sobre todo la fractura fundamental y la que va a marcar los próximos años va a ser la cuestión económica y la cuestión social. Esto es evidente, es decir, en Cataluña alguien tiene que visualizar, y yo creo que en estos momentos, tal como están las cosas, es el centro-derecha, la capacidad de unir a personas de una sensibilidad más catalanista, menos catalanista, buscar una solución a un tema que después quizás hablemos, que es el tema de la división lingüística, que yo creo que es todo más aparente que real en el fondo, que se puede superar, para hacer una oferta, digamos, que pueda ser ganadora y que salga con espíritu ganador. Y después, lógicamente, pactando con el PSC, seguramente no tendrá mayoría absoluta. Pero si no hay un bloque de centro-derecha capaz de sacar 25 diputados, no hay alternativa posible al independentismo en Cataluña en muchos años. Pero es que el problema cuando se habla de bloque de centro-derecha es precisamente el espectro de centro-derecha en Cataluña. Es decir, cuánta gente hay que se considere de centro-derecha, cuánta gente hay, sobre todo, que se declare catalanista. Porque al final yo llevo oyendo hablar de la bolsa de votos catalanista los últimos 10 años de forma prácticamente sistemática. Es decir, desde que se extingue Unió, parecía que había una bolsa de catalanistas que al final, y además es curioso, porque ves un centro-derecha catalanista que acaba pactando con el PSC y que acaba presentándose con el PSC de forma sistemática en los últimos años. Con lo cual, si es verdad que existe esa bolsa, y esa bolsa es tan grande como algunos afirman, porque Paco, llegar un segundo, Paco, sí. Llegar a 20-25 diputados es una auténtica barbaridad. Quiero decir, es tremendamente complicado teniendo en cuenta los números que hay ahora mismo en la derecha no independentista en Cataluña. Te hablo de ahora, no te hablo ni de hace 20 años ni de hace 30. Pero en el 2017... Ciudadanos sacó 36 y es centro-derecha. Bueno, Ciudadanos, el Ciudadanos del 17, el del 15 y el del 21 probablemente no es el mismo Ciudadanos. Pero lo que quiero decir con esto, Paco, simplemente lo que quiero decir con esto no es tanto la parte del centro-derecha, que podríamos entrar en cuánta gente son, sino que el espectro catalanista no independentista, como mínimo a día de hoy, esa bolsa de votantes parece que no está. Pero perdóname, es que no es este el discurso. El discurso es: Cataluña necesita romper los bloques. Cataluña necesita tener opciones que superen la división de orígenes lingüísticos, etc. Y alguien tiene que ofrecer, alguien tiene que ofrecer una síntesis que pueda dirigirse a una parte mayoritaria o importante de la sociedad. Claro. Ser capaces de transmitir que, oiga, por el tema de las 2 horas de clase de castellano no, y 2 tonterías más, no es una razón para una división basada en la lengua, por ejemplo. Es que yo no t'estic hablando d'això. Si somos capaces de romper eso i dirigir-nos a la població, hay un marge. Però jo no et parlo d'això. O sigui, no t'estic parlant d'això. Jo l'únic que t'estic dient és que aquest espai que es parla tantes vegades no s'ha vist concretat enlloc. Perquè no hi ha hagut una oferta. No hi ha oferta. Ho heu intentat. Hi ha un fallo. Ho heu intentat. Hi ha un fallo de mercat, que és evident. O sigui, primer hi ha un fallo de coordinació electoral. És a dir, els que ho hem intentat, uns quants dels que ho estàvem intentant doncs s'han despenjat, uns altres han preferit altres opcions polítiques, i els que ho hem seguit intentant doncs hem tingut problemes de coordinació. Però aquesta oferta, en els termes que la planteja el Paco, no s'ha ofert mai a l'electorat. En els termes en els que ho plantegem. Agustín Berzalic. Els haureu de desenvolupar molt, perquè el PSC fa una oferta també interessant que potser... Bueno, però és que després s'ajunten dintre del PSC o anuncien pactes amb el PSC o que intenten pactar amb el PSC. Això és conjuntural. No, és conjuntural o no, però jo ho vull entendre. Si tu vols fer una oferta de centredreta catalanista, per què nassos la fas amb el PSC? Jo no sé per què ho fa Units. Simplement ho pregunto. Jo no parlo d'Units. O sigui, que no és un mal rotllo, que és una pregunta en sèrio. No, però això se li ha de preguntar qui ha fet aquest acord. Què opina Agustí Berzalic sobre aquest tema?
i canviem i parlem de la pandèmia. Jo diria que el país, dels tres eixos en què es tindria que moure, en què es mou això, jo veig tres xoques diferents. Veig un xoc entre el món urbà i el món rural, veig un xoc entre, òbviament, un plantejament d'una societat amb un plantejament de dretes o una societat més d'esquerres, més intervencionista, més controladora, més d'això, i després hi ha el tercer eix, que és el que està absolutament absorbint tot, que és entre que si formem part d'Espanya o si tenim que anar per fora. Això, òbviament, és absolutament absurd i jo crec que la societat té que haver molt més debat i molt més diàleg, perquè l'important és el tipus de societat que volem i l'important és com ens volem guanyar la vida. I tenim que trencar el que l'únic que es parla sigui si tenim que estar sota una bandera o sota una altra, que òbviament no té cap sentit una bandera quan anem a Europa i estem bé i ens salvarem de la crisi i ens ajudarà a Europa i els fons europeus que venen, i això és l'important, com es gestionaran aquests fons per aconseguir la recuperació europea, i aquest eix es té que trencar. En el moment que es trenqui i la gent deixi de votar absolutament per un sentiment i per una... Quasi amb Viktor Frankl, quan analitzava el nazisme, parlava de neurosis col·lectiva. Home, això té molts símptomes que estem en una situació bastant neuròtica i que la gent pren decisions plenament viscerals. Per això el sentit que hi hagi un 47% de la gent que s'hagi quedat a casa vol dir alguna cosa. Però és que realment el que t'importa és que la societat té que recuperar la capacitat d'anàlisi i valorar el que realment és important. Y es cómo nos guanyarem la vida y qué tipo de sociedad volem. Al hilo de lo que decía Fernando, y no sé cuánta gente se define catalanista en Cataluña, pero según el CEO, la gente que se define de derechas en Cataluña no llega al 10%. Pero en fin, me interesa muchísimo saber la opinión de los cuatro con respecto a la gestión de la pandemia, con respecto a las restricciones. Sabéis que este fin de semana por primera vez se ha levantado, por primera vez en muchos meses, se ha levantado el confinamiento comarcal. Y Sandra Gómez, redactora de La Alternativa, nos explica en este vídeo cómo están hasta ahora las restricciones en Cataluña. La Generalitat se plantea ampliar el horario de apertura de bares y restaurantes hasta el inicio del toque de queda, que a partir de Semana Santa también podría retrasarse. De momento, la hostelería sigue teniendo límite de horario de apertura hasta las 5 de la tarde y el aforo restringido. Esta última semana se ha restablecido la libre movilidad por toda la comunidad para grupos burbuja, algo que no se permitía desde el pasado 31 de octubre. El conseller d'Interior, Miquel Samper, ha dicho que al levantarse el confinamiento comarcal, los Mossos d'Esquadra podrán pedir el certificado de autorresponsabilidad y un justificante explicando el motivo del desplazamiento. También han reabierto los salones de juego, casinos y salas de bingo con el aforo limitado al 30%. El ocio nocturno no ha tenido la misma suerte y, pese a las quejas del sector, seguirá cerrado sin previsión de reapertura. En cuanto a la actividad comercial, podrán abrir durante los fines de semana los establecimientos no esenciales, mientras que las grandes superficies podrán hacerlo si acotan el espacio de apertura al público y reducen su aforo al 30%. Hasta ahora solo podían abrir los establecimientos comerciales de menos de 400 metros cuadrados de lunes a viernes al 30% de su capacidad. Una previsión que podría mejorar a partir de abril, cuando, según el secretario general de Salud, Marc Ramentol, Cataluña podría comenzar la vacunación masiva de población general. Aún así, todo dependerá de si llegan las dosis comprometidas y las farmacéuticas no anuncian más retrasos en las entregas a la Unión Europea. Si todo sigue su curso, en junio el 30% de la población catalana podría estar vacunada. Sin embargo, esta semana la curva de contagios se ha estancado y está bajando de manera más lenta de lo esperado. Así que las autoridades piden seguir recomendaciones y solo desplazarse burbujas de convivencia. Y desde el Colegio de Médicos de Barcelona advierten del riesgo de levantar restricciones con tantos contagios e ingresos diarios y además a las puertas de Semana Santa, hecho que podría suponer la llegada de la cuarta ola. Decía Sandra, efectivamente, las puertas de la Semana Santa, la Generalitat tiene que tomar una decisión importante y Agustín Aljeric, me interesa mucho saber tu opinión desde el punto de vista también económico, porque aquí está muy claro, lo hablamos antes con Alicia Romero, si levantas las restricciones, la situación epidemiológica empeora, pero das oxígeno a la economía. Si haces lo contrario, mejoran los datos, pero matas la economía. ¿Qué hay que hacer? Semana Santa, hay que abrir los bares,
por la noche, por ejemplo, hay que mantener el confinamiento comarcal pese a que ha habido un pequeño cambio de tendencia, un pequeño repunte. A ver, en mi opinión es que hay que hacer un planteamiento completamente diferente. Yo antes os comentaba el ejemplo de Taiwán, que ha tenido un éxito contrastado, y yo soy de los que creo que hay que inspirarse en la gente que hace las cosas bien y que obtiene buenos resultados. Cuando haces una cosa bien, sale bien, hay buenos resultados, pues eso es lo que hay que hacer. Entonces, aquí, mi opinión, es que falta control y falta organización. Es decir, tú no puedes parar la economía. En estos momentos hay que buscar una forma de convivir con el virus, porque el virus se nos ha metido dentro y no fuimos capaces de contenerlo en una zona geográfica y que no nos entrara, que es lo que ha hecho Taiwán y por eso le ha ido muy bien. Y para eso hace falta mucha organización y mucho orden. Hace falta muchísimos más test y hace falta mucha disciplina y autodisciplina de la gente. O sea, tienes que medir. No puedes gestionar lo que no se puede medir. Entonces, si tú detectas rápidamente, todo el éxito está en detección rápida y actuación rápida. Tú haces muchas pruebas, detectas a la gente y este señor tiene la posibilidad de autoconfinarse y de autorregularse y de autocontrolarse si va a su casa. Y si no puede, porque tiene una casa pequeña, porque tiene que compartir el baño, porque no tiene facilidades, tenemos miles de habitaciones de hoteles vacías donde una persona que ha dado positivo se puede instalar ahí 10 días. Hace falta organización, orden y sentido común. Lo mismo pasa con los materiales y las vacunas. Nos faltan vacunas. En un año no hemos sido capaces. Vamos a ver, yo estuve mirando de traer fábricas de maquinaria para hacer mascarillas y en 3 meses teníamos una fábrica de mascarillas funcionando. A mí, el político, lo importante con esta situación es que nos harán falta vacunas, tenemos plantas para fabricar vacunas, vamos a comprar la licencia de la vacuna y la vacuna la estamos haciendo aquí, aunque la fábrica haya que hacerla de nuevo y de cero, como se ha hecho el hospital de cero en Madrid. ¿Dónde estamos? No podemos seguir dependiendo, y esto es una de las cosas que nos ha enseñado el COVID, no podemos seguir dependiendo de cosas que se están fabricando a miles y miles y miles de kilómetros en países completamente diferentes. Pero esto hemos tenido un año para prepararlo y no lo han preparado ni el gobierno catalán ni el gobierno central y seguimos con el caos y cada uno hace. Lo importante es hacer diferente de lo que hace la comunidad de al lado. Sin ningún sentido. I així no podem seguir. Aquesta falta de previsió. A veure, la falta de previsió, jo en aquest sentit seria bastant prudent respecte a emetre judicis excessivament crítics amb les autoritats. Perquè aquesta situació, a diferència del que tu apuntaves de Taiwan, que ja venia d'un ensenyament, Teníem que tindre els plans de contingència per emergències i el senyor Gates feia anys i anys i anys que anava avisant que passaria això. Però quan tu has viscut una situació com la que s'ha viscut a Espanya en els últims 10 anys, una gran crisi econòmica en què hi ha moltes prioritats i molts forats, crec que és molt difícil anticipar-se per veure una cosa sobre la qual no has vist una amenaça imminent. Ara estem en unes altres circumstàncies. Aleshores, lamentar-se de la manca de previsibilitat, de previsió jo crec que tots ho podem fer, però en aquell moment crec que és difícil retreure als governs que no ho hagin fet. I crec que les decisions dels governs, i això en polítiques públiques és evident, hi ha una dependència de les decisions anteriors. Tu no pots ara agafar la goma d'esborrar i dir paro tot el que he fet fins ara perquè hi ha una tendència prèvia. I aquí hi ha un element fonamental. En moltes de les decisions que s'han pres, que han pres els governs autonòmics o els governs dels països, i ara no només parlem d'Espanya, no hi ha una decisió autònoma. Aquí, en gran mesura, hi ha hagut una resposta coordinada per part de la Unió Europea, sobretot amb el tema de vacunes, amb algunes coses. Que va arribar tard. No, jo no estic dient si ha estat bona o ha estat dolenta, però aquí no són ni les comunitats autònomes ni els governs qui decideixen una determinada estratègia, sobretot pel que fa a vacunació. Però jo l'excusa que tots han fet el mateix i que tothom ho fa malament, no la compro. Això ens ensenyarà. I després hi ha una tercera qüestió. Tota aquesta estratègia de contenció que s'assenyala, evidentment jo estic d'acord i això ho han dit els especialistes de manera reiterada. Però què és el problema? Que arriba un moment en el que el descontrol de la pandèmia és tan gran que tot aquest seguiment es fa impossible. I estem, en molts casos, en aquesta situació. Aleshores, jo crec que aquesta pandèmia és un assaig-error.
I no crec que hi hagi una mala fe per part dels governants. Per què? Incompetència. Pues digue l'incompetència, que sigui dolent o que sigui tonto, al final... I dificultats per veure quines són les millors mesures. Per què? Perquè s'han de ponderar i prendre decisions. Jo no justificaré l'acció dels governants als diferents nivells, però crec que tots tenim individualment la solució, però resulta que els polítics tots s'equivoquen. I en una situació com aquesta, jo el que miraria és d'intentar no generar encara més alarma i més desprestigi. Molt breu. Hi ha coses que són inexplicables. Que encara ara hi hagin residències amb 80-90 casos, quan se sap des de fa 10 mesos que els llocs de més risc són les residències i els hospitals, no es podia actuar a les residències com s'ha fet amb els jugadors de futbol des del primer dia, vigilant que no hi hagin proves? Hem d'encara llegir que algunes residències encara hi ha brots importants, ara suposo que ja s'acaben per les vacunes. Sí, però bueno, hem estat quasi un any. Un altre tema, les curves, sembla ser, hi ha científics que ho han mostrat, són quasi bé iguals, siguin quines siguin, les mesures que es prenguin. Per tant, un altre element de reflexió. Un altre tema que jo no entenc és que si a Catalunya tots tenim les mateixes mesures, quina importància té que jo camini pel passeig de Castelldefels i passi de Castelldefels, Baix Llobregat al Garraf i resulta que no pugui passar i pugui anar des de Castelldefels a Barcelona sense cap problema. Això del rotllo comarcal em sembla absolutament boig. Perdona, i acabo. L'altre tema. De 9 a 5 no hi ha contagis, de 5 a 8 sí? Que m'ho expliqui, I de fet el tema comarcal, Paco, sobretot tirant de cara al que és Barcelona. Barcelona amb la densitat que té i l'espai que té no té cap sentit que estigui tancada i no puguis, en el moment en què hem estat tancats a Barcelona, i no et puguis moure a altres localitats. La simetria és... Exacte, hi ha una simetria evident a Catalunya i això, per exemple, és evidentment una mala mesura. I quan el Procicat es plantejava aixecar el tema comarcal, home, és que no pot fer una altra cosa. Vull dir, el problema ha sigut precisament a Barcelona estar tancats com hem estat. Jo crec que sí que hi ha hagut errors evidents, però tens raó, Astrid, que era molt complicat solventar-ho i al final és molt fàcil queixar-se, no? Però... Bueno, queríamos hablar de muchos más temas, también del manifiesto de los 2.300 por los derechos lingüísticos que se firmó en 1981, que se han cumplido 40 años, pero como el debate ha sido muy interesante y hacéis análisis muy profundos, pues no da tiempo para más. Francesc Moreno, editor del Liberal, muchas gracias por estar aquí a l'alternativa con nosotros. Gràcies a tu per invitar-me. Fins a molt aviat. Astrid Barrio, presidenta de la Lliga Democràtica, que vagi molt bé, gràcies per venir. Un plaer. Y Fernando Carrera, analista político, muchísimas gracias por estar aquí. Un placer tenerte aquí a ti. Un placer verte, como siempre, Fernando, que vaya muy bien. I Agustín Aljaric, moltes gràcies per venir, també tu, que vagi molt bé i molt bona nit. Moltes gràcies a vosaltres. Y a ustedes, que descansen y espero que pasen una feliz semana. Ya lo saben, volvemos el domingo que viene a las 10 en TVCAT con muchos más temas. Adiós.